¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Pues me da muchísimo gusto estar por aquí nuevamente con ustedes en una emisión más de su programa Laboral en Serio. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un tema que, aunque es para un futuro, que en este caso vamos a hablar del incremento de las cuotas para el año 2023, bueno, pues es importante irlo tocando desde este momento, porque pues las empresas tienen que tomar pues todas las consideraciones para sus presupuestos. Entonces, este incremento del cual vamos a hablar el día de hoy, bueno, pues es importante que lo tomen en cuenta, y para ello contamos con dos grandes especialistas. Pues aquí nuestro querido amigo Rolando Silva y José Rodríguez. Rolando, bienvenido. José, bienvenido. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, José Teléfono. Muchas gracias. Ok, pues vamos a arrancarnos con este tema. Y bueno, pues creo que hasta entre nosotros creo que no hay todavía un consenso, porque son muchos factores, ¿no? Como bien sabemos, hay indicadores que pues no los conocemos todavía, pero que juegan mucho en el incremento de las cuotas, que son los de cada año, ¿no? Como es el salario mínimo y el valor de la UMA. Pero esta reforma que ahorita viene, o que se dio desde el 16 de diciembre, tú lo has anunciado mucho, Rolando, este incremento del 16 de diciembre del año 2020 se publicó ese día en el Diario Oficial de la Federación. Sí. Y desde ahí, pues vamos, lo vimos como una noticia, ¿no? Pero pues quisiera que nos platicaras cómo se está viendo esto. Pues ya estamos, o sea, esto fue diciembre de 2020, ya pasó 2021, ya casi 2022, 2 años, ¿no? Así es. Y pues cuando me parece que uno de los problemas más importantes que tiene el país, y no es que el más importante, viéndolo a largo plazo, es el resolver la pregunta de qué va a hacer la gente cuando ya no pueda trabajar, ¿no? ¿Qué va a hacer la población en general, ¿no? Cuando ya no pueda trabajar? Y si nos enfocamos solo en una parte que además de todo resulta privilegiada porque ha tenido un trabajo, y ha tenido un trabajo dentro de la formalidad, y durante toda su vida ha tenido pues una pequeña retención, ¿no? Que creo que de ahí viene el tema de la composición financiera de las cuotas. Se le ha hecho una retención, su patrón ha o no pagado, ¿no?, las cuotas de seguridad social durante pues años suficientes. La situación más probable, y hablo de alguien que ha estado trabajando y que ha acumulado el tiempo suficiente y además llegado a la edad para intentar solicitar, demandar una pensión, va a tener como respuesta una negativa de pensión. Parecía que se estaban tomando cartas en el asunto, parecería que era una reforma integral, por lo menos eso es lo que se hubiera esperado, pero creo y que en esa parte estamos de acuerdo, no fue más que un paliativo, ¿no? De nueva cuenta se volvió a patear el problema hacia el futuro. Y el tema ahora es que en parte de ese problema, en parte de esa práctica de mandar las cosas hacia el futuro, ahora hay una repercusión para el patrón, que me parece en el momento menos indicado. Justo esta modificación, hablo de la reforma en materia de pensiones, no de la reforma, ¿no?, de la maquillada en manejo en tema de pensiones, me parece un tanto cosmética la modificación. Si se acuerdan, se da justamente cuando tenemos el tema de pandemia y cualquier otra situación en donde incluso el propio gobierno dijo no podemos comenzar ahora, no podemos comenzar ahora con un proceso que es el obligado. ¿Qué es lo que sucede? En términos muy prácticos, que tenemos un sistema actualmente que me parece que no ha sido aprobado ni siquiera en Chile, ¿no?, de donde se generó esta inspiración. Tenemos un sistema en el que ¿en qué consiste? En que con aportaciones del patrón principalmente, en una muy pequeña medida del trabajador y en una aún muy menor, y ahí vamos a platicar de eso, del gobierno, debemos acumular dinero suficiente para que llegado el momento podamos comprar una pensión. Entre que la vida y el perfil del país cambia y ese dinero, el que se ha acumulado, a veces por omisión del patrón, otras veces por el poco recurso, por los salarios bajos de los trabajadores, pues tenemos que no es suficiente. No es suficiente y ni siquiera es un ajuste menor el que se tendría que hacer. O sea, tenemos saldos promedios de 30, 40 mil pesos en la general de las Afores, y nada más para que vayamos haciendo cuentas, ¿no? Si yo quisiera una pensión pues digna, no digámoslo así, por cada 4 mil pesos que yo necesitara de pensión, pensemos en 8 mil, en 12 mil pesos, tendría que tener como 1 millón de pesos ahorrado. Es rarísimo quien tiene 1 millón de pesos, incluso gente que gana bien, quien tiene 1 millón de pesos ahorrados. ¿Qué es lo que sucede? Que hay que arreglarlo, y no hay otra forma de arreglarlo más dar más dinero. Yo pensaría que todos, ¿no?, el gobierno, el propio trabajador,
y por supuesto el patrón, y hacer algo que tarde o temprano va a tener que suceder, y es adelantar, ¿no? Postergar el momento en el que alguien puede acceder a una pensión. Es sencillo, las pensiones, ¿no?, que teníamos dibujadas tenían como objetivo cubrir los gastos de una persona que había trabajado en toda su vida por 6 o 7 años, que era la expectativa, ¿no? Estamos 65 y le sumabas unos cuantos. Estamos cerca de que sean 20 años. Es imposible durante un periodo de vida con estos porcentajes, pues cubrir tus gastos por otro tanto igual. Vamos a tener que pensionarnos más viejos, dar más dinero, y esto va a resultar más caro. Y lo que hoy tenemos, pues, es un incremento gradual, que tampoco le veo mucho sentido a que sea gradual, un incremento gradual en los porcentajes que paga el patrón. ¿No? Y creo que ese es el centro del tema. En términos muy concretos, yo te diría de qué va la reforma. Se genera un esquema de pensiones garantizadas, que platicaremos de él, y se modificaron las cuotas de forma gradual con un incremento que el único que va a percibir es el patrón. Así es. Sí, efectivamente, creo que, bueno, tú siempre has dado seguimiento en esta cuestión histórica de esos incrementos. ¿Te acuerdas que en 1997, cuando nace esta ley, y hay que dejarlo en claro, que vamos, también para que nuestros amigos que nos están viendo no vayan a pensar que esto que estamos hablando de las pensiones les va a afectar a los que vienen de la ley de 1973. A ellos no les va a afectar, digo, definitivamente. Este incremento es exclusivamente para el patrón y para el gobierno federal, ¿no? Así es. En los rubros, en un solo rubro que se llama cesantía en edad avanzada y vejez. Es en lo único que viene el incremento, pero que ese tan solo, un solo rubro que les pegue a los patrones, ahorita vamos a hablar más o menos de cantidades estimadas, que les va a afectar definitivamente a ellos. El trabajador debe estar tranquilo, a ellos no van a tener un incremento en este rubro, pero a final de cuentas, como bien dijiste, todo este incremento fue derivado de que el Seguro Social ya no cuenta con tantos recursos para poder atender todos los servicios que ofrece o que están por ley, ¿no? Y por otra parte, sobre todo, lo que estabas comentando. ¿Por qué nada más en cesantía en edad avanzada y vejez? Porque necesita recursos de ese rubro para poder pensionar a las personas, ¿no? Pero yo pienso que ese incremento no va a ser tampoco suficiente, ¿verdad? Porque los que le está pegando al Seguro Social son los que se van a pensionar con la ley del 73, con la modalidad 40 y todas esas alternativas que se han utilizado. Es ahí donde está el problema. Entonces dijeron, pues vamos a subirle gradualmente, pero tratar de recuperar por ahí. Y la verdad, sí van a afectar muchísimo a los patrones y pues va a ser así un caos social, porque van a promover que los patrones definitivamente bajen los salarios, utilicen los esquemas de evasión, ¿no? Definitivamente. ¿Qué opinas, José? Híjole, es un tema muy, muy complicado. De entrada, el problema que tiene el IMSS financieramente no son los trabajadores, son los trabajadores del IMSS que se pensionan con el salario vigente al último día de su vida laboral, más un porcentaje. Y ellos se jubilan a los 38, 40 años de edad, con la ley anterior. Okay. Con la ley nueva, pues ya entra uno. Pero a ver, hablando de este tema, creo que vale la pena hacer un pequeño antecedente. El gobierno federal, sabemos que existen las dos leyes, la ley 73 y la ley 97. Como bien dijiste, los que están con la ley anterior no tienen de qué preocuparse, pueden tener aspiraciones a una muy buena jubilación, hablando de 20, 25, 30, hasta 70, casi 75 mil pesos. Pero el problema son los de la ley 97. La ley que decía que para tener derecho a la pensión había que tener 1,250 semanas de cotización, no de trabajar, porque mucha gente durante su vida laboral se independiza, se va a Estados Unidos, hace muchas cosas y deja de cotizar. Entonces, con esas semanas, casi 24 años, el gobierno se dio cuenta que muy pocas personas iban a cumplir ese requisito y se iban a quedar cero, sin pensión absoluta. Entonces, lo que hizo el gobierno fue bajar el requisito de las semanas y de 1,250
las bajó a 750. En el caso de cesantía en edad avanzada. Ah, sí, claro. Y en el caso de vejez, porque en el caso de la pensión mínima garantizada, ahí sí son 1,000, ¿no? No. Y lo va a ir subiendo 25 semanas cada año hasta llegar a 1,000. O sea, ahorita ya creo que van como 750. Entonces, si lo quisiéramos ver, digo, desde mi muy particular punto de vista, un punto positivo, y eso sí es que tiene positivo, lo que hizo el gobierno fue meter a más o darle más derecho a más personas derecho a una pensión, perdón que lo diga, raquítica, pero al fin y al cabo pues es una pensión. Y entonces la reforma, el gobierno también se dio cuenta que necesitaba más dinero. Y como nos dice Rolando, se establece un incremento a las cuotas a cargo del patrón, y para mí ese es otro error, porque al trabajador no le aumenta nada y lo que no cuesta no se valora, y el trabajador esto no lo valora. Nadie hace aportaciones voluntarias, nadie tiene una visión del futuro. Entonces, aunque se les diga, oye, te van a dar una pensión de 5,000 pesos, dice, ay, tú porque ya estás viejito y a mí me falta mucho, ¿no? Pero entonces yo creo que es una reforma que simplemente le da a más personas el derecho a la pensión mínima, pero muy mínima, ahorita yo creo que vemos los montos, y con un costo para el patrón gradual, pero al final ya cuentas incremento. Y también para las personas que están en la modalidad 40. Entonces alguien diría, oye, pero si nada más dicen que el costo es para el patrón, ¿por qué me hablas de un incremento yo que estoy en modalidad 40? Porque los que están en modalidad 40 pagan las cuotas tanto a título personal más las que debería pagar el patrón. Entonces ahí es donde les pega esto. Así es. Bueno, pues cuando hablamos de cuotas, pues estamos hablando de las aportaciones, como bien decías, que es tripartita, ¿no? Sí. Patrón, trabajador y gobierno. Esas cuotas que actualmente se están cubriendo por cada, no sé si pudieras, Rolando, aquí ilustrarnos de esas cuotas para que vean nuestros amigos que sí, los patrones de una u otra manera siempre tienen que cubrir esas cuotas a través del sistema SUA o a través del CIPARE. También hay muchos jóvenes que nos ven, y yo lo que quisiera siempre es estas pláticas que tenemos también hacérselas saber a ellos en sus términos que ellos manejan, porque pues son chavos que utilizan mucho la tecnología y dicen, bueno, pues yo sé que esto lo hago en la máquina y ya, pero la idea es decirle, oye, espérame, todo esto está en la ley habla de los seguros, habla de los porcentajes, o sea, no es el programita SUA el que lo inventó, es la ley del Seguro Social. Y sí me gustaría que les diéramos también una inducción de esa parte de las cuotas obrero-patronales que están, que tienen que hacer los patrones, ¿no? Sí, y fíjate que es bien interesante que incluso lo que mencionas del SUA podría estar mal, ¿no? O sea, podría estar mal, no forzosamente va en apego a la ley. Y ahorita saliendo un poco del tema, simplemente... Ya estuvo mal en algún año, ¿sí? 2000 y tantos, 2005, 2006, ya estuvo mal, o sea, manejó errores, tuvieron que sacar los parches inmediatamente. Sí, pero ahora incluso en temas, y creo que vamos a terminar uniéndolo con el tema de la UMA, ¿no? Es inevitable. 2016 se hace una modificación y dicen ya no se va a usar el salario mínimo para temas distintos a su naturaleza, que en mi opinión no es otra que la protección del ingreso del trabajador, ¿no? El derecho del trabajador. Pues me parecería que debe modificarse en todo menos en temas de seguridad social y de deducciones personales, ¿no? Y de exenciones de sueldos y salarios, que viene a ser una verdadera grosería. Y cuando se da esta modificación y se aplica de manera unilateral, me parece que a través, antes decían de un plumazo, ya yo diría de un teclazo, ¿no? Le mueven, se mueve el cálculo de la cuota fija. Y entonces al intercambiar el valor del salario mínimo, que era mucho mayor a partir de los incrementos de estos grandes, por el de la UMA, disminuyen las cuotas. O sea, empezamos a pagar más porque la diferencia, llegamos al punto en que la diferencia se calcula con 3 UMAs, ¿no? Y no con 3 salarios mínimos. Y entonces nos da un campo de aplicación menor y termina incluso el propio Seguro Social. Yo supongo, no sé si el costo, ¿no?, de agarrar parejo o teniendo un error y decir,
sustituye todo un perjuicio, o sea, se va menos. Regresando al punto, ¿de qué se trata en cuanto a números? Pues traíamos una cotización que se comprende, es el régimen financiero, que además yo creo que es de las partes más interesantes, ¿no?, del Seguro Social, y que tiene, además de un fundamento, un motivo. Un motivo que tiene que ser, pues tiene que ser razonable, tiene que generar una rentabilidad, tiene que ser suficiente, tiene que ser proporcional, tiene que estar vinculado, y lo más importante, tiene que ser suficiente. Entonces tenemos que con la suma de la cuota fija, de la cuota social, la aportación del patrón, que no llega ni siquiera a los 2 puntos porcentuales, más la del patrón, estábamos, incluso hoy estamos cerca del 6.5%. O sea, 6.5% de un salario base de cotización, que si hacemos una cuenta aportando el 6.5%, aunque se entere de manera bimestral, se causa todos los días, ¿no? Son una forma es la que la enteramos y la otra que se causa diario, ¿no? Con un día es suficiente. Este 6.5% de mi salario mensual, ¿cuántas veces tendría que aportarlo para que me pagara un mes de mi salario actual? Pues llegamos a la conclusión de que cada que trabajaba un año completo, estaba comprando un mes de pensión. Y si tenía que trabajar 20 años, 25 años, lo que estaba pagando era la pensión para 2 años. No era difícil, no era difícil hacer el cálculo, que estaba mal desde un principio. ¿En qué consiste la modificación? Bueno, pues se reestructura teóricamente la cuota social, y el gobierno nos dice, no se preocupen, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Vamos a cambiarlo, sí se va a incrementar, pero no te preocupes. La mayoría de los mexicanos gana poco. Gana poco, entonces de los trabajadores que ganen poco, vamos a reestructurar la cuota social. Entonces yo me hago cargo de los que ganan poco y tú te hagas cargo de los que ganan mucho. Y ahí justo hay un brinco en el tema, y también aquí se involucra el tema de las sumas, en donde la cuota social, bueno, pues se va teóricamente robusteciendo, ¿no?, en los salarios más bajos y desapareciendo en los que sigue. Incluso, y ahí corrígeme, seguro tienes el dato, llegamos hasta 15, ¿no? Hasta 15 veces el salario mínimo donde terminaba la cuota social, y hoy se limita, y después de prácticamente de las 4 UMAS ya no hay cuota social, y es el patrón el que tiene que completar, porque sí o sí, una vez que corra este transitorio, que llegamos a 2030, vamos a tener que estar en el 15% de aportación. Y entonces esto, que va a ser doloroso, va a ser sangriento y va a estimular, ¿no?, la generación de esquemas agresivos, el pago por fuera, el pago por honorarios, la situación de que es costoso, se da este efecto de que vamos a duplicarlo. Y entonces, con esos 20 años, en vez de poder pagar la pensión de 2, voy a pagar la de 4. No resuelve nada. No resuelve nada, ¿por qué? Porque tendría que entrar el trabajador con una aportación mayor, y ahí coincide perfecto con lo que dice José. No hay un involucramiento con los fondos de la Afore. No hay un involucramiento porque no te cuestan, y entonces no lo percibes como parte de tu patrimonio, aunque es el tercer elemento más importante, ¿no? Después de tu casa, tu coche, debería ser el saldo de la Afore. En el ISSSTE, la porción de arriba del 6%. O sea, varias veces la que se da, y la gente está mucho más pendiente. Sí, perdón, pero es que los salarios, sus tabuladores, son mucho mayores que los que están en las empresas privadas, ¿no? Sí. Pero al final del día lo que damos es un porcentaje, no una cantidad. Claro. Entonces debería ser un 6%, debería ser suficiente, a menos que tengamos sueldos tan raquíticos en donde un 6% apostárselo a mi futuro me impida cumplir con mis necesidades básicas. Y probablemente estemos en ese caso. El tema, y aquí, por supuesto, de nuevo cuento opinión personal, es que no se hizo lo que se tenía que hacer. Uno, porque no iba a ser popular que al trabajador se le incrementaran las cuotas. Claro. Sino, es más caro, la parte, me van a quitar más, el gobierno autorizó que me quitaran más dinero. Esto no puede ser. Como tampoco se hizo lo de recorrer los años, que tiene que llegar a hacerlo. Y regresando al punto que ya vi que me estoy desviando, lo que vamos a tener es un incremento más o menos de entre 1.5 y 2 puntos porcentuales cada año en cesantía, en edad avanzada y vejez, lo que nos lleva así a números mal contados a tener un incremento solo en esta rama, en el costo de esta rama, del 300%.
¿Y por qué del 300% si solo se duplica? No, porque la cuota social se va haciendo pequeña y yo voy teniendo que entrar con más dinero. Justo esta cuota social dice, yo me voy a encargar de los que menos ganen y lo vamos a hacer. Ok, entonces para los que ganen entre un salario mínimo y 1.5 UMA, yo lo pago. No cae nada. Bueno, primero dice un salario mínimo, ¿no? El primer renglón es un salario mínimo. Un salario mínimo. José, y no cae nada. lo convierte a 1.5 UMAs, 2 UMAs y así sucesivamente. ¿Qué trabajador se puede inscribir con el salario mínimo si al menos tiene que tener en la integración la parte proporcional del aguinaldo de la prima vacacional, además de jornada reducida, algún convenio de campo? Ninguno. Entonces, el gran beneficio de la cuota social de la reconfiguración no existe, es un engaño. Claro. Si te vas al que sigue es 1,5 UMA, tampoco. Y luego 2 UMAs, estamos muy cerca de que un salario mínimo sea 2 UMAs. Y entonces renglón 1, 2 y 3, que era donde había el desembolso, no se van a dar. O sea, es un beneficio que es que no existe y jamás se tuvo la intención de hacerlo. Incluso porque podríamos enfrentarnos a eso, en algún momento pues, nos comenzamos a preguntar, oye, pues la inflación que traes no es la que esperábamos. Recuerden que la UMA se actualiza con la inflación, con el índice nacional de precios al consumidor. Y oye, con la inflación que traes, estás lejos, ¿no? Y no creo que a nadie le asombraría que cerráramos este año con una inflación del 10%, o sea, de 2 dígitos. Oye, y si llegara a ser la UMA más alta que el salario mínimo, todo lo que hiciste, la aplicación que hiciste, perdería el sentido. Claro. O sea, que resultaría, tan se dieron cuenta y tan no es como un descuido que dijeron, ¿sabes qué? Se hizo una modificación a la ley de la UMA y ahora es imposible, por mera ley, que el salario mínimo, que la UMA sea mayor o igual al salario mínimo. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir? Pues sí, que entonces la inflación podría ser ojalá que jamás pase, pero de un 15% y se estaría topando. Y volveríamos a estar exactamente, ¿no? En el mismo. Es como si el dólar fuera superior al euro. Así es, exactamente así. Sí, pues mira, creo que podemos ir resumiendo esto y tú lo has comentado, José, antes incluso de entrar al aire. El gobierno, con todo respeto, quiere un país de salarios mínimos, de pensiones bajas totalmente, de acuerdo a todo lo que estamos viendo. Ustedes son de una generación igual que la mía, donde vivimos las dos leyes, donde vivimos ese proceso de ese famoso 20 de diciembre del 2012, ¿no? ¿Para qué? Para hacer el cambio de una ley de 1995, perdón, 20 de diciembre de 1995, no estoy hablando de la ley de trabajo, 20 de diciembre de 1995, 21 de diciembre de 1995, en donde, ¿qué fue no sé si te acuerdas, todos esos spots que decían, bajan las cuotas obrero-patronales? O sea, las nuevas cuotas van a ser, y hagan cálculos, y nos ponían muchos ejemplos de cómo sí bajaban a partir de 1997 las cuotas. Fíjate, lo que nos vendieron como una idea, bajan las cuotas obrero-patronales, suben y mejoran las pensiones. Ahora es al revés. Suben las cuotas obrero-patronales y bajan las pensiones. O sea, cómo a través de los años, y fue casi inmediato de que llegó el momento en que desde el 2005 o 10 ya veíamos, caray, ya se niveló, ahora se está invirtiendo, y con esta reforma va a estar peor, ¿no? Sí. Por eso te comentaba esto de las cuotas, ¿no? De esos indicadores del salario mínimo. Por otra parte, antes pagaba sobre un salario mínimo que era mucho menor que el que tenemos ahorita. Pero ahorita estamos en 172.87, ¿no? El salario mínimo. ¿De cuánto te gusta para 2023? O sea, a lo mejor de 200 pesos, ¿no? Es muy probable que veamos un y luego en 2024 de 220 y así le subiendo, ¿no? Entonces te sube el salario mínimo, te sube el porcentaje de cesantía de avanzada. A todos nuestros amigos, estamos hablando del incremento de las cuotas obrero-patronales que están marcadas en una modificación el día 16 de diciembre de 2020 en el artículo 168 en su fracción segunda, ¿sí? Casualmente derogaron la fracción tercera, ¿sí? Que también era parte de lo que el gobierno federal tenía que aportar. Y modifican en ese artículo 168 en su fracción cuarta, modifican la cuota social que tiene que aportar, que ya, como bien dices, mueven los parámetros ahí para que aporte menos el gobierno federal, ¿no?
Sí, sí, sí es. Y el punto aquí, tienes razón para ser muy concreto, es a partir del año que entra va a subir la carga social que traigamos hasta casi 2%, ¿no? Así o sea, es. casi 2% generalizado. De manera que, y año con año se va a ir dando eso hasta el 2030. En cálculos que podrían no estar equivocados porque hay muchos factores como actualizaciones que podrían modificarlo, estaríamos llegando a pagar como carga social al finalizar el año y con valores actuales, ¿no? Pues más de 20,000 pesos por una persona por un mes. Así es. Topada, ¿no? Topada, sí, sí, Topada. sí. Y ahora entendiendo de qué tamaño será el tope, ¿no? O sea, con el tope de hoy, aplicando las tarifas que vamos a tener como 20,000 pesos en un año. 20,000 pesos correcto. 20,000 pesos mensuales. O sea, mensuales por cada trabajador topado. Sí, sí, sí. O sea, llegando a 240, 250,000 pesos que va a pagar el patrón prácticamente, sí, prácticamente solo por cada uno. Bueno, si hablamos de 240,000 pesos mensuales, ya 240,000 anuales, sí me alcanza para un seguro de gastos médicos bien hecho. Claro. Y sí me alcanza para un programa de pensión privado en el que tenga más expectativa. Porque Sí. el problema con esto es que se va a incrementar y aunque se incremente, ¿cuánto tiempo necesita pasar para que el saldo del Afore, con el planteamiento que hicimos al principio, sea suficiente para comprar una pensión que sea 30% mayor a las que nos marca el transitorio del 170, para que entonces yo tenga derecho a ir y comprarla? Mientras eso no suceda, o sea, mientras yo no acumule en mi cuenta del Afore una cantidad suficiente para comprar una pensión 30% mayor, a lo que aspiro es a la pensión garantizada. Pero la pensión garantizada se va a componer de dos cosas. Uno, el gobierno retira el fondo de tu Afore. ¿No? Deja de importarlo, o sea, deja de interesarnos. Y va y compra con una aseguradora que yo sigo sin saber cuál es la aseguradora, cómo funciona, cómo se llama, cómo se calcula incluso con presión del monto constitutivo, y me compra la pensión. La pensión que nos platica usted va de los muy poquito a poquito, ¿no? En el mejor de los casos. Lo que esto genera pues es que se va desvinculando la atención del Afore. Hoy en día podríamos llegar a la conclusión, y esto hay que tomarlo con mucho cuidado, no es en todos los casos, en el que poner dinero en tu Afore cuando estás con la nueva ley 97 no tenga caso. Así es. Porque tú no lo vas a perder, a menos que el dinero que le aporte sea suficiente como para llegar a estos montos que estamos hablando inalcanzables. El dinero que hoy hagas como aportaciones voluntarias, ¿no? Si no lo retiras, ¿no? Si no lo retiras con tiempo, porque ese es otro que es importante, pues se va a ir a una bolsa opaca y oscura, ¿no? Y va entendiendo que el tema de las pensiones pues está subsidiado por gasto público, ¿no? No hay forma que sea diferente. Fíjate que en ese punto, no sé si a ustedes les han llegado a preguntar, en mi caso sí me han llegado a preguntar, oye, quiero hacer aportaciones voluntarias a mi Afore, ¿me conviene? La verdad que es bien difícil responderles, porque yo le digo, oye, pues si tienes la manera de mejorar tu casa habitación, etcétera, es mejor que lo metas en varillas, cemento, tabique y todo eso, crece más tu inversión, con todo respeto, que a meterlo en el banco, ¿no? Porque también para todos nuestros amigos, la verdad que luego se complica, ¿sabes? Este tema de hablar de Afores. Y yo les digo, es que es bien sencillo, o sea, un Afore pues es una institución financiera, también forma parte del banco. Y lo único que estamos haciendo cuando hablamos de las Afores, para que les demos esa confianza a todos nuestros amigos y a las personas que nos ven, público en general, decirles, mira, un Afore no es más que vas y abres tu cuenta en el banco y ahí te va a estar depositando tu patrón lo que está obligado en términos de la ley del Seguro Social para que algún día te pensiones, ¿no? Patrón y gobierno federal. Bueno, el 2%. Y lo del trabajo. Bueno, pero también más las cuotas de cesantía, de avanzada y vejez, que también las depositan ahí, vamos, de manera tripartita, ¿no? Pero que nuestros amigos sepan que las Afores son eso, ¿no? Una institución financiera en donde pues, es bancos que están autorizados, ¿no? Entonces ahí vas y depositas tu dinero, ahí te lo está depositando el patrón, y si tú quieres hacer una aportación voluntaria, pues definitivamente tienes que tomar las cosas, tienes que saber bien, tienes que casi búscate un buen especialista, pero aparte de financiero, ¿no? Financiero, porque vamos, un especialista en Seguro Social te puede decir, no, pues si quieres hacerlas, hazlas, es de manera voluntaria, están condicionadas a su retiro, ¿no? Pero ya en la parte financiera definitivamente creo que pues, por las tasas que estamos manejando no les conviene hacer
ese tipo de inversión, vamos, si lo quieren ver como una inversión. No es así cuando me llegan a decir, oye, tengo un dinero y quiero pensionarme, eres ley 73, ¿qué te parece si mejor si haces una planeación para entrar a la modalidad 40 y de ahí sí vale la pena, porque esa cantidad que pagas mensualmente te permite un crecimiento en tu pensión pues, bastante considerable, ¿no? Y además viene de regreso en gran parte. Y además sí, la recuperas a los 2, 3 años, o sea, inmediatamente. No, y además cuando retiras del Afore, ¿no? Te dan tu primera mensualidad y parte de lo que está en esa cuenta viene de vuelta. Además, sí, ahorita la verdad también dejar en claro que antes todos los recursos los administraba el gobierno, ¿no? De los que son de ley 73. Hoy en día se supone que los administran las Afores. Y en las Afores, pues ahí cada quien tiene que estar muy atento en lo que les ha hecho de depósito su patrón. Y ahí sí se ha perdido mucho dinero, la verdad, porque muchos trabajadores, las Afores nacen en 1992, ¿verdad? Es lo que se le conoce como Afore, pero el sistema de ahorro para el retiro, que antes así se le llamaba, nace en 1992. ¿Y qué sucedió? Que pues se pedían muchos requisitos, ¿no? De que tenías que tener un RFC, una CURP. Los RFCs, ¿cuántas veces no se han cambiado a algunos trabajadores el RFC? Todo ese dinero ya se perdió, porque tenías que ir al banco y decirle, oye, fíjate que ya cambié mi RFC y mis aportaciones están vinculadas a ese RFC. Y cuando tú pedías eso, decían, pues déjame, ¿tienes la manera de comprobar cuánto aportaron los patrones? Sobre todo me refiero a la industria de la construcción. Se perdió mucho dinero ahí, no daban los datos exactos los trabajadores, mucho dinero se perdió ahí. O sea, ahí el ganón, con todo respeto, fue el banco, ¿no? Y a mí me tocó ver ese proceso de tener que ir con el trabajador y decirle, oye, pues yo soy el patrón y vamos a hacer el cambio. Disculpe, pues vamos a hacer el traspaso, ¿sí? Pero ya de entrada ya estaban perdidas, y no decir qué banco, ya estaban perdidos esos recursos, los tuvimos que rescatar, pero uno que le sabe la ley, ¿no? Y que era parte del patrón. Pero ¿cuántos trabajadores pues ahí se quedaron con la idea de que le estaban aportando y pues se perdió ese dinero, ¿no? Entonces, pues sí, definitivamente este incremento que viene, no sé qué datos tienes tú, algún cálculo que ya hayas proyectado para 2024, ¿cómo ves ese incremento? Mira, antes de entrar en números, yo creo que lo que nuestros amigos tienen que tomar en cuenta es que esto representa una modificación a sus sistemas para calcularlo. ¿Por qué? Porque la ley del Seguro Social pues es una compañía de seguros y nos cubre enfermedades, riesgos de trabajo, y eran porcentajes fijos. Uh-huh. Solo el de prima de riesgo que variaba, pero al final de cuentas te quedaba un porcentaje fijo de 1 de marzo al último día de febrero del año siguiente. Ahora, el incremento en esta cuota de cesantía y vejez que estamos platicando va en función del salario base de cotización del trabajador. Si gana un salario mínimo, 1.01 salario mínimo, a 1.5 UMAS, 1.51 a 2 UMAS. Entonces mucha gente dirá, pues eso es muy fácil, ¿no? No, pero a ver, yo digo, el salario base de cotización en principio cuando es mixto, te está subiendo, movimientos ascendentes o descendentes bimestre a bimestre. Uh-huh. Entonces tú tienes que tener un programa muy robusto para que sepas qué cuota te va a tocar como patrón pagar. Uh-huh. Sí, si tienes un trabajador que en este bimestre ganó de 2.51 a 3 sumas, pues pagas el 8.90. Uh-huh. Ya terminando el periodo de transición. Sí, pero el siguiente bimestre tuvo un bono y ganó un salario más alto, pues esa cuota sube. Y después el siguiente bimestre ya no tiene el bono, tiene un descendente. Entonces yo creo que eso es importante, que nuestros amigos estén preparados para modificar sus sistemas, porque una cosa es lo que haga el SUA, pues sí, eso es lo que te dice que vas a pagar, pero hay que revisar que esté bien. Uh-huh. Pero ahorita es el momento, según yo, para efectos de los presupuestos, que va a ser todo una labor. Entonces, efectivamente, nos suben las cuotas y las pensiones, desgraciadamente, el objetivo que era mejorarlas, yo creo que no se va a lograr, ¿no? Porque, hablando de las pensiones, primero, como país, tenemos una nula o escasa educación financiera. Uh-huh. Y yo creo que es momento de que nos preocupemos, siempre estamos preocupados por la empresa, pero exactamente a ver
¿quién se ha preocupado por su pensión? Yo creo que si hiciéramos una encuesta y nos respondieran con honestidad, no llegaríamos ni al 1%. Nada más para que veamos esto. Los expertos dicen que para que una persona mantenga el nivel de vida que tenía al momento de pensionarse, yo digo que deberías de mantener pues el mismo sueldo, ¿no? Pues el 100%, sí, pero los expertos dicen, confórmate con el 70% porque te disminuyen algunos gastos. Entonces vamos a pensar una persona que gana 10,000 pesos al momento del retiro, si le tocara una pensión de 7,000, 7,500, pues podría tener más o menos el mismo nivel de vida. Sí, pero imaginemos, esa persona va a tener una pensión de 3,000 pesos, pues todo lo que le falta. Entonces, números, haciéndolo en porcentajes, si debes tener el 70% y tu pensión va a ser del 20%, te falta un 50%. Entonces, para mí, esto es una bomba de tiempo. ¿Qué va a pasar con este país cuando la gente deje de tener capacidad de, poder adquisitivo? ¿Cómo van a vivir? Si a esa edad, con la pensión, ni siquiera te va a alcanzar para las medicinas. Pues está la pensión del bienestar, ¿no? Sí, cuando tengas 70 años. Así es. Y sí, es una pensión que les dan de manera bimestral, ¿no? Creo que son 1,300 pesos. Sí, es muy poquito. Seguramente llega Está bien, todo suma es interesante, pero me refiero, con eso no resuelves la vida. No, mira, hoy en la práctica, y creo que nos ha tocado verlo, mucha gente que se pensiona a los 60 años, 62, 63, digo, a esa edad no se retira laboralmente, o sea, empieza a buscar otras fuentes de ingresos a través de, pues, comprarte un taxi o, digo, si es que te gusta la manejada y tienes las condiciones, o abrir una tiendita o vender algo, o sea, se vuelven independientes en ese momento. Porque, no, como bien lo dices, no es suficiente, o sea, las pensiones, es falta de información. El tema es que ni siquiera lo hemos visto. O sea, no hemos visto a alguien, y yo entiendo, no hay un solo caso que ya haya obtenido una pensión distinta a la de ley, a la de ley 73. Bueno, hay casos, ¿no? Que creo que en algún momento comentamos alguno que se fue, y fíjate que en este caso en particular, por azares del destino, le conviene más la garantizada, ¿no? Que la que le daba la ley anterior, por algún motivo, pero no hemos visto, o sea, en realidad no hemos visto el efecto de adultos mayores con pensiones raquíticas o sin pensiones. Y aquí el impacto, más allá del personal y de que no sea suficiente, va a ser, hoy todavía estamos en el último tramo del bono demográfico. O sea, estábamos en el último tramo. Bono demográfico es cuando más del 50% de tu población tiene menos de 50 años. Quiere decir que los siguientes 20 años la mayoría de tu población va a ser económicamente activa. O sea, ese es un buen indicador. Y nosotros hemos abusado de este, y ahora sí ya podemos ver la finalización, o sea, vamos en la recta final de este bono. ¿Qué va a suceder cuando el único ingreso que tengan los mexicanos que tuvieron una vida laboral sea el de la pensión, y en consecuencia ya no sean capaces de demandar productos y servicios, y en consecuencia ya no generen circulación en la economía y tampoco paguen impuestos? Y ahí traemos un beneficio fiscal. Lo que va a suceder con esto es que se va a colapsar, ¿no? Y ahora quien no, pues va a tener que vivir de algún tipo de dádiva. Así es. Fíjate que yo ya tengo mi hashtag, yo ya tengo el caso, ¿no? Ya tengo el caso de personas que están dadas de alta a partir de 1997, que ya tienen las 1,250 semanas cotizadas, que tienen las 1,000 semanas cotizadas, y que me dicen, oiga, licenciado, ¿cree que ya me pueda pensionar? Digo, pues son gente que tiene ya sus 58 años, 60 años, ¿ya me puedo pensionar? Le digo, sí, ya te puedes pensionar, nada más que la pensión es la mínima, 2,622 por el tipo de salario que manejan y todo eso. Entonces ahí ellos no tienen alternativa. Pero es bien importante que, aunque sea una pensión muy pequeña, no se nos olvide que 750 semanas te garantiza la atención médica de por vida, sí, como trabajador, ¿no? El tema de las medicinas, la atención, o sea, un seguro. Sí, pero cuando les dices 2,622, o ponle tú ahorita que sea un promedio de 2,850 pesos, dicen, o sea, me van a tocar, después de haber laborado 25 años, 2,850 pesos, ganando, digamos, 10,000 pesos. Pues sí, es lo que marca la ley, ¿no? No, pues la verdad no, entonces voy a seguir trabajando. Sí. Y ahí es donde está el problema. Es que trabajar en este esquema ya no modifica en gran medida tu pensión. O sea, ¿qué es lo que necesitarías hacer para incrementar una pensión que se compró con anterioridad? Creo que ahí es el camino, y la
la conclusión triste es no hay solución. O sea, Esos son los menos, pero fíjate que la cultura casi de todos los mexicanos es que nadie tiene en mente el invertir para el futuro, para una pensión, digo, independientemente de la que tienes en el IMSS, para que vayas haciendo tus ahorros, para que en su momento tengas una calidad de vida, pues vamos, un poquito cómoda, ¿no? Muy complicado porque a final de cuentas, digo, la mayoría sabemos, y tú confírmalo, Pepe, que hay mucha gente que cotizó en su momento, lo dieron de baja y ya no le interesó, porque dijo, no, pues vamos, no sabía que se iba a pensionar algún día, y que hoy ya tienen los 60 años y tienen 400 semanas, otros 550 o 300. Hay gente con 200 semanas y dice, oiga, ¿todavía puedo pensionarme? Pues vamos a tomar en cuenta varios factores. ¿Qué edad tienes? No, pues tengo 62 y tienen 200 semanas. Sí, le faltan 300. Entonces te faltan 300, son 6 años, ¿no? Te faltan 6 años. ¿Crees poder pagar durante 6 años las cuotas del Seguro Social en el esquema de trabajador independiente o en el esquema que manejamos aquí de Seguro Social para Todos a través de un sindicato, ¿no? Bueno, de un convenio con la licenciada Yamile Moncada, que es la que hemos estado anunciando esta nueva modalidad, ¿no? Y siendo así, viendo esos factores que dicen, no, pues sí, a lo mejor sí lo puedo. Bueno, pues si cumples con esos 6 años más, ya llegamos a las 500, pero es algo bueno. ¿Por qué crees? Porque va a tener una pensión garantizada de un salario mínimo, con una inflación del 11%. Entonces, actualmente son como 5,836. Aquella persona que ya tiene sus 500, tengo los casos de algunas personas que tenían 400 hace 2 años y ahorita ya las cumplieron, o sea, ya cumplieron sus 500 semanas. Entonces, para ellos sí es algo bueno el que les diga, bueno, ahora sí ya cumplimos las 500, tenías 400, ya pasaron 2 años, ahora sí ya te puedo pensionar con 5,836 pesos, ¿no? Digo, no suena tan mal, porque rescataron parte de esos derechos que tenían ahí, pues vamos, encapsulados. Y que ¿no? se heredan, ¿no? Así es. O sea, pensando en más. Además, pues tienen ahí pues muchos beneficios a veces, ¿no? Oye, ¿y tienes tu cónyuge? No, pues que sí. Ok, en caso de que tú fallezcas, esta pensión se le va a pasar a tu cónyuge en un porcentaje del 90%, ¿no? Entonces está muy interesante, pero es estar rescatando ahí en cada... Es que a lo que voy es que no había tanta información, ¿sabes? Creo que hoy en día, a través de estos medios electrónicos, creo que la gente ya se ha enterado más, por eso hoy en la red. ¿Quién sabía de la modalidad 40 hace 4 o 5 años? Muy pocos. Ahora ya la mayoría ya sabe porque hay muchísimos videos del, éntrale a la modalidad 40, tu modalidad 40 te hace crecer tu pensión, etcétera, ¿no? Mira, yo creo que, no sé si estén de acuerdo, pero nada más para que sus amigos hagan un cálculo. Primero, yo les preguntaría, ¿quién revisa el estado de la cuenta de la Afore? Igual si éramos una encuesta nos va a dar el 1%. ¿Cuántas personas no tienen 2 Afores? Hasta 3 me ha tocado. Dicen es que va a tocar 3 pensiones. No, bueno, fuera obviamente no. Pero nada más para que se den una idea y por qué nosotros vemos tan alarmante y decimos raquíticas el monto de las pensiones. Digo, un cálculo muy global, muy global. Si ustedes quieren saber de cuánto es su pensión, dividan el saldo del Afore que tienen al día de hoy, divídanlo entre 30, que son 30 años de expectativa de vida, y luego entre 12, para sacarlo mensual, créanme amigos, les va a dar 200 pesos, 300 pesos, 600 pesos. Además que el gobierno dice, no te preocupes, ya sé que con eso no vives, para que tengas una vida digna, te doy la mínima, ¿de cuánto? 2,600 pesos. Así es. Digo, me queda claro que es mejor 2,600 que 300, porque de verdad hagan esa cuenta, vean el saldo en la subcuenta retiro, porque viene vivienda y cesantía y vejez, pero la subcuenta retiro, divídanlo entre 30, que son los años de expectativas de vida, y entre 2. Y ese es, digo, cálculos, los actuariales son muy exactos, pero números redondos, así es como saca el actuario el monto de la pensión. Y pues con eso, pues no, obviamente nadie va a vivir. Entonces es un problema muy serio que de verdad yo sí invito a nuestros amigos que se ocupen y se preocupen para tener una pensión un poquito mejor, porque de verdad a todos nos llega la edad. Y además lo que tú mencionabas, Rolando,
la expectativa de vida sigue creciendo. Entonces, sabemos que las mujeres viven 5 años más en promedio que los hombres. Pero entonces todavía las mujeres tienen 5 años más de problemas que nosotros. ¿Por qué? Porque si un hombre va a disfrutar su pensión 15, 20 años, pero la mujer va a ser de 25, 30. ¿Y con qué calidad de vida? Entonces, verdaderamente hablar de las pensiones es un tema muy complejo y de verdad, los números para los de la ley 97, yo digo, el 99% yo les puedo decir cuánto es su pensión ahorita. La mínima. Sí, ahorita el tema, amigos, aunque es hablar del aumento de las cuotas obrero-patronales para el año 2023, se deriva de esta situación que el gobierno quiere recaudar más recursos a través de ese rubro de cesantía de avanzada y vejez para poder pensionar a las personas más adelante con esas cantidades son mínimas. Seguramente por ahí va a haber alguna iniciativa, una iniciativa y que yo estoy pensando no en que se modifique y que bajen las cuotas porque ya están autorizadas, pero seguramente hasta para hablar de una privatización del Instituto Mexicano del Seguro Social, que nunca lo había yo tocado, O sea, yo desde hace muchos años me han dicho, oiga, ¿y cree que se privatice y cree que quiebre el Seguro Social? No, el Seguro Social ya está quebrado desde hace muchos años, ¿sí? Lo sostiene papá gobierno, pero a final de cuentas hemos salido adelante así. Entonces, vamos a las preguntas, porque hay una que tiene que ver con esto que estoy comentando. Dice ahí Rafael. Rafael dice, modalidad 40, ¿sí se termina en diciembre? De ninguna manera. Mi respuesta es no. Es imposible que se termine porque obviamente está en la ley, no solamente está en el reglamento. Para esta modificación se tendría que correr todo el proceso legislativo. Así es. Y alguien tendría que levantar la mano. Ya se intentó hace poquito y vienen elecciones también. No, incluso hasta con el licenciado Alejandro Carvajal, diputado, que fue el que además, si está viendo, lo saludo, que proyectó una iniciativa, y no para eliminarla, sino para reducirla, como para intentar limitar el abuso. Dice, oye, sí la puedes usar, pero no a los 25, sino solamente hasta 10 salarios mínimos. Le parecía ahí que había algún abuso, parece que después de algún tiempo pues se recapacitó y se retiró, ¿no? Y por eso lo digo porque además fue público, se retiró la iniciativa. No se puede, porque es un tema poco popular. Claro. Y además, por más que a lo mejor en un círculo en donde continuamente hablamos de esto parezca que es gigantesco, me parece que llegaba a 120,000 personas las que estaban afiliadas a modalidad 40, y es el último tramo. O sea, es el último tramo. Y que va a sonar un poco simplista, pero ¿ya para qué? O sea, ¿ya para qué si estamos sacando a los últimos de los últimos? Sí. ¿Por qué nos vamos a meter con esa gente? Porque además de todo, lo que necesitamos son adultos mayores que tengan capacidad de demandar. No, y además están aportando ahorita en promedio 7,000 pesos, otros 6,000, 5,000 pesos. Llega como a 12, a 2003 llega a 12 a 13, en 2003, por ahí el tema de la modalidad 40. Sí. No se acaba y no hay la intención de generar una iniciativa en ese sentido. Y aunque se genera, no pasaría. Porque el grupo parlamentario, ¿no?, que hoy tiene el control, entendió perfecto que no es un tema con el que deba de. Sí, no, con eso no puedes tocarlo. No. Es popular, entonces definitivamente. Yo coincido plenamente, pero en el peor de los escenarios sería, a ver, señores, los que ya ganaron el derecho, lo vamos a terminar. No, claro. Sí, o sea, los que ya vienen en modalidad 40. Para los que por primera vez le entrarían, pero coincido plenamente. Todo, desgraciadamente, en este país es político y popular, entonces son votos que no se van a querer. Sí, además ya son los menos, como bien dices. Efectivamente. ¿No? Sí, entonces, esto de la modalidad 40 fue por ahí de junio de hace 2 años, con lo del avión presidencial. Cuando se habló del avión, justamente llega el avión y pues llega esta noticia, ¿no? Bien, vamos entonces ahí. La modalidad, Mario Raúl Vázquez, buenas tardes. Si una persona está en modalidad 40 y quiere subir su aportación del mínimo, ¿qué requiere hacer para que se modifique su aportación? Digo, no sé. A ver, si entiendo bien la pregunta, él está cotizando con el salario mínimo y quiere aumentar. Según yo, lo que tiene que hacer es dejar de pagar 2-3 meses, reactivar la modalidad 40, así es, pero ahora sí con el salario que él quiera. Recordemos que tiene el tope de hasta 25 veces. La UMA.
al 25 veces la UMA. Es la única forma, pero así de que, oye, quiero ir al IMSS y la quiero subir, no hay forma. Tiene que causar baja y después reincorporarse y ahí sí, un salario igualito al que traía o hacia arriba. Es correcto, esto lo hemos hecho nosotros a través del equipo de gestoría de aquí de CADEFI, en donde hacemos esa suspensión para después, está en ley. ¿Pero te llevaría 2 meses dejar de pagar? No, porque ¿qué crees? Que después pides retroactivo, el pago retroactivo a la fecha. Haz de cuenta que tú venías en modalidad 40 y ahorita ya el 31 de agosto dices ya no pagas septiembre ni octubre. Y vamos a empezar ni noviembre y llegas a diciembre y dices quiero entonces continuar, ahí pagas retroactivamente al mes de septiembre con el salario que tú quieras. Es una como estrategia. Porque estaba pensando, ¿no? Y a lo mejor pensando en voz alta, si yo me doy de alta, paso de modalidad 40, me doy de alta como independiente, en ese mismo día me dan de baja en automático de la modalidad 40, porque entro como al régimen obligatorio, que es lo que te limita. Ese mismo día se queda y luego me doy de baja de independiente y puedo regresar, en caso de que me convenga, ¿no? Que no siempre va a ser. Pero en el independiente, ¿qué crees? Que no se puede porque es voluntario. O sea, recordemos. Sí. O sea, modalidad independiente te bota de modalidad 40. Sí, no. Incluso, ¿qué crees? Que el Seguro Social lo ha permitido y yo pienso que por ahí hay un error. O sea, si tú estás en modalidad 40 es un régimen obligatorio. ¿Estamos de acuerdo? Es continuación voluntaria en el régimen obligatorio. O sea, ya te diste de baja con un patrón y dices, quiero seguir en el régimen obligatorio. Entonces, por eso se le llama continuación voluntaria en el régimen obligatorio. ¿Y qué pasa cuando dices, bueno, ahora ya me doy de baja en la modalidad 40 y quiero entrarle al de la modalidad independiente, ¿no? El de la modalidad independiente es del artículo 13, o sea, del seguro voluntario, ¿sí? Desafortunadamente, entonces, y esto te lo dice claramente ahí en la plataforma, cuando dice trabajadores independientes, dice a los del artículo 13, fracción primera, el régimen voluntario es, o sea, no es dentro del régimen obligatorio, sino régimen voluntario, ¿sí? ¿Pero dentro de este régimen obligatorio. O sea, que te dejaría modalidad 40 y trabajador independiente. No. Sí, o sea, como que no es compatible, no te dejan, no se le llama, no es compatible. Por eso la ley te marca 3 supuestos en los que te puedes dar de baja en el régimen de la modalidad 40, ¿sí? Uno de ellos es dejar de pagar más de 2 cuotas. 2 mensualidades. ¿Y la otra es por incorporación voluntaria al régimen, o sea, que regreses al régimen obligatorio. Sí, te contrata un patrón. Y ahí muchas veces te dan la asesoría a algunas personas, que yo también sí la avalo, dicen, bueno, mira, que te dé de alta un patrón por 5 días. Y con eso rompes el esquema de la continuación voluntaria. Y luego ya entonces regresas a cualquier, lo haces lo que quieres, ¿no? Y la otra es por escrito. Presentar por escrito. Nada más que luego el escrito te tarda mucho tiempo también en lo que te resuelven la baja, ¿no? Es increíble que es, bueno, pues ya quiero darme de baja porque quiero ya tramitar mi pensión. No, tienes que esperar unos meses para que te resuelvan que efectivamente ya estás dado de baja en la modalidad 40, ¿no? Fíjate, que me voy a quedar con la tarea de checarlo porque creo que pasaría lo mismo que con 5 días de un patrón. O sea, que en el programa de independientes pasaría lo mismo que comentas, pasaría con un patrón. No, incluso está permitido, o sea, en el Seguro Social lo están, o sea, si tú dices, de modalidad 40 me meto a este régimen, te lo permiten. O sea, porque, ¿por qué te digo entre comillas te lo permiten? Nosotros ya tuvimos el caso. O sea, porque esto lo haces no en el Seguro Social, lo haces en la plataforma. En la plataforma dices, ya dejé de pagar, ¿sí? En la modalidad 40, ahora me voy a meter a la modalidad independiente, ¿no? Y ahí ya te metes, ya ves que dice en la página, trabajadores independientes, genere su línea de captura, capturas todos los datos, ¿no? CURP, correo electrónico y número de seguro social y otros datos que te piden ahí, tipos de ingresos, el factor de riesgos de trabajo que tienes que poner según tu actividad y con base en ello te da la línea de captura. Entonces ya esa línea de captura tienes ahí 20 días hábiles para pagar, o sea, los primeros 20 días y cuando tú ya pagas te cubre el siguiente mes, o sea, es pago por adelantado, ¿no? Sí. Todo está dentro de la ley, está la plataforma, funciona perfectamente sin ningún problema. El detalle es que dices, oye, pero ¿qué te dice ahí si después quieres regresar a modalidad 40, ¿no? ¿Qué te dice la ley? Los que estuvieran en el régimen obligatorio podrán entrar a la modalidad 40 y también se puede, ¿qué crees?
pero desde mi punto de vista, porque hay un error ahí, tecnológico. Yo creo que no se debería legislativo. poner. Y este programa piloto justo, y entiendo perfecto, dice, oye, este no es un régimen obligatorio, un régimen voluntario. Dice, es para los del 13 que no están en el régimen voluntario, pero no es un régimen voluntario. O sea, me parece que no está dentro del régimen voluntario, por eso es un programa piloto. Así es. Y que cuando se legisle, ¿no?, se convierta en ley, va a ser diferente, porque estoy convencido de que tendría el mismo efecto. O sea, de que si además tú que eres buenazo para eso, de si empatas las fechas, ¿no?, entre el día 20 y eso, un día, bueno, tendrás que pagar el mes, ¿no? Un mes de modalidad de programa piloto te hace el mismo efecto y te saca de modalidad 40 y te permite entrar de inmediato de regreso. Ok. Sí, me parece, pero habrá que... Sí, cuando dices de modalidad 40, entro al régimen voluntario, ¿no? Ajá, y luego me regreso a subir mi salario sin tener que esperar. Así es, que aunque la ley, te digo, te considera esos 3 casos para poder suspender la modalidad 40. Entonces no está el régimen voluntario como una opción para cortar esa... Sí. Dar de baja en la modalidad 40, ¿no? Entonces, por eso yo cité esos 3 casos en los que puedes terminar la modalidad 40, y lo repito, es por un escrito, ¿verdad? Tú solicitas tu baja en la modalidad 40, la otra es que dejes de pagar dos cuotas mensuales, y la última es que deje ¿cómo se llama? Que te des de alta, que te afilie un patrón, o sea, en pocas palabras. Sí, pero seguramente que si dices, me meto al programa piloto y seguramente rompe con ese esquema, probablemente también. Sí, habrá que ver. Sí, a lo mejor lo permite. Digo, yo estoy pensando, bueno, sí lo ha permitido, y digo, a lo mejor sí es válido, y también te está permitiendo el otro, o sea, que es el que considero que no es válido. Cuando vienes en este esquema de un seguro independiente y luego quieres brincarte a la mano, porque muchos están pensando en eso. Pero es que sí genera semanas de cotización. Ah, no, por sí, eso el tema. sí, genera semanas de cotización y además tienes todas las prestaciones. Prestaciones de dinero. O sea, es como un régimen obligatorio, ¿no? Pero, y dices, fíjate, porque esta consulta me la han hecho mucho. Oiga, fíjese que yo ya estuve en el programa piloto 1 año, ahora quiero entrar a la modalidad 40. O sea, habían dejado de cotizar muchos años, ¿no? Una manera de recuperar tus semanas, que es cotizar 1 año, en cualquiera del régimen, el obligatorio o el voluntario, ¿sí? Entonces ya cotizaste tu año, pero aquí ¿qué hacen ellos? Dicen, ahora quiero irme a la modalidad 40 con el topado. Le digo, oye, pero la ley dice claramente que para estar en la continuación voluntaria debiste haber cubierto 52 semanas previamente en el régimen obligatorio. Pero el acuerdo lo dice, o sea, sí las genera, o sea, sí te reactiva los derechos. Incluso estaba en la exposición de motivos. Sí, los derechos sí los reactiva y todo, pero me refiero en el términos de la ley en materia de la incorporación a la continuación voluntaria. Si te das cuenta ahí, o sea, te dice estrictamente que para estar en la continuación voluntaria forzosamente son 52 semanas en el régimen obligatorio. Claro, ahorita lo que yo entiendo dices, es que en el programa piloto ahí te habla de ese régimen, ¿cómo se llama? Como si fuera obligatorio, como si fuera un régimen obligatorio, el argumento es evitar o mermar la simulación laboral. Y cuando pasó esto de que se generó primero el programa piloto para personas trabajadoras del hogar y luego en consecuencia hablábamos con la gente del seguro, dice, oye, pero sí sabes que por aquí se van a meter todos, ¿no? Se van a meter todos activos. De todas maneras lo hacen. Lo malo es que van y lo hacen con alguien que ni siquiera me paga o que están generando simulación. Ni están mis estadísticas, ni las hacen retenciones. Mejor aquí. Y además se lo hacen deducible. Mejor aquí, porque ese es el otro punto. Mejor me lo pagas a mí directo. Yo no te doy los elementos para hacerlo deducible y todos están contentos. Por lo menos me cae el dinero. Entonces, por eso digo que en parte es la intención. Es un régimen obligatorio para cuando te empleas a ti mismo. Tú eres el patrón y tú eres el trabajador. Y entonces pagas y te haces responsable de ambas cosas. Por eso es la idea, pero tienes toda la razón en que si somos de una interpretación estricta con la ley, no debería ser. Claro, nada más en ese pedacito de ese párrafo, ¿no? Que te pone las condiciones. Yo te digo por qué, porque también he tenido varios casos en donde luego el Seguro Social, incluso por ahí, o algunas personas han hecho cosas indebidas, reciben su pensión y cuando el Seguro Social se da cuenta de que no procede la pensión, les requieren mediante el crédito, o sea, regresa las cuotas patronales, las pensiones, perdón, o sea, regrésame la pensión, ¿sí? Y luego ya imagínate que ya llevas 2, 3, 4, o sea, he tenido casos que ya le están pagando la pensión y después el Seguro Social, ¿sabes qué? Es improcedente porque fue socio por esto, por lo otro, y venga para acá otra vez el dinero. Ya ese dinero ya lo tienen gastado. O sea, no solo te la cancela, sino que te pide de vuelta. No, aparte de que te la suspende,
te la suspende, te pide el dinero, o sea, te solicita la cantidad. Como es un más, capital constitutivo. y ya te está formulando la querella. O sea, a mí ya me ha tocado ver esos documentos. Sí, el problema y de ahí, digo, no, yo ¿sabe creo que qué? es más Vamos raro. a regresárselo al Seguro Social, le voy a ayudar. Vamos a hacer el convenio de solicitud de pago en parcialidades, porque es un crédito. Sí, porque Y lo además, regresamos en parcialidades. O sea, eso es con lo que les ayudo, pero ¿Será imagínate, fiscal? y quiero Como evitar... para ir a la Prodecon. ¿No, ¿Es fiscal o no es fiscal? No, sí es fiscal. Entonces, mira, es algo que no es muy común, pero a mí ya me tocó desde hace 10 años el primer caso y tuvimos que hacer el convenio con el Seguro Social para regresar las pensiones. no, y además el problema es que deja el dinero. Es un delito de defraudación fiscal. Ah, no, sí, ahí viene Entonces, toda esa parte. Olvídate Quien del haga dinero, uso que te con lo hayas engaños gastado y todo, y ya aquí no sí, tienes. sí. Pues vente, te voy a guardar un ratito. Sí, y aquí sí hubo, Entonces, no, son palabras hubo un mayores. engaño y todo eso por parte de esa persona que solicitó la pensión y de ahí se derivó esta situación. Y debe haber varios casos así, ¿no? Sí, Entonces, sí, por eso sí. es importante que si aquí nuestros amigos vamos a tratar de hacerlo más conservador, ¿no? Para que no, porque mira, allá afuera es muy fácil. Que te se dicen, asesoren, ¿no? Mejor que no. así que es, no sí, no, anden digo, aquí es con ley, ¿no? Aquí Sí, sí. cualquier consulta con mucho gusto, la verdad que aquí nos pasan mucha consultoría Sí. para todos nuestros amigos, pero se las damos ya con un fundamento, ¿no? Sí. No es así como que arriésguense o juéguensela, porque allá afuera, así en todo lo que son los videos, yo digo, respeto, todos tenemos la necesidad de comer, ¿no? El sol nace para todos, dicen. Pero también digo, nosotros que hemos vivido la ley durante ya muchos años, creo que podemos ayudarle un poquito más a las Y personas con la que alguien experiencia. que dice, pues es que escuché, es que ya pregunté en el seguro. No, espérame, con todo respeto, los del Seguro Social no son ley. Se pueden llegar a equivocar y acá sí te lo vamos a dar con fundamento, ¿no? Y con la experiencia de haberlo probado, ¿no? Así es, sí. Entonces, bueno, pues vamos a seguir. El caso de Alejandra dice, no sé si quieren leerla. Sí, cómo no, con gusto. Alejandra de Jesús Remigio. En el caso de una persona que cumple con las semanas, pero aún no tiene los 60 años, ¿hay alguna alternativa para que pueda pensionar a los 50 años, por ejemplo, con ley 73? Rotundo, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque es ley 73. Ahí mínimo tienes que tener 60 años. Y tú me dirás, oye, ¿y si es ley 97? Pues la respuesta también es tampoco. Porque la ley dice que sí se puede, pero tienes que tener una pensión superior al 30% de la garantizada. Eso nadie lo tiene. La ley lo dice, pero yo hasta ahorita, igual que decía, yo no he conocido una persona que la obtenga. O sea, siendo muy... Si lo vemos con ley 73, la respuesta es no, contundente. Si lo vemos ley 97, existe la posibilidad. Pero haciendo números, nadie se ubica en el supuesto para pensionarse antes de los 60 años. Así es, exactamente. Sí, digo, en el caso de la ley 97, sí me ha tocado pensionar personas que tienen 750 semanas, exclusivamente atención médica, o sea, no económica. Ya ves que la ley te dice, quien no alcance una pensión, porque no cumpla con los demás requisitos de las 1.250 semanas, se podrá pensionar con solo 750 semanas, prestaciones en especie. Para la atención médica hospitalaria. Así es. Sí, pero la parte económica... Fíjate, nada más queriendo ponerlo, ¿no?, sobre la mesa por debatir. Y estos juicios que ya se han autorizado en cambio de identidad. ¿No? Que creo que la otra vez platicamos, decíamos, oye, pues yo considero que mi género es femenino, ¿no? Mi género es masculino, o que tengo... Y ya hubo algún tema y algún precedente, seguramente aislado, en una modificación para la edad. Me decían, es un tema de identidad y yo me identifico con una edad diferente. Y modificaciones en el registro civil. Lo platicábamos la otra vez un poco. Estaba la licenciada Yuseli y estaba la licenciada Ana. Okay, sí, y había esa modificación. Entonces yo puedo cambiar mi nombre, puedo cambiar el género con el que estoy. Y tú dices, yo tengo 80 años. Ajá, yo me siento ya me siento de 80 años. Sí, y a lo mejor en un juicio te lo dan y serían, digo, solo por poner el tema, ¿no? Sabemos que en términos prácticos es, sí, pero yo creo que ahí, mientras tengas también una prueba, yo creo que digo, el Seguro Social te va a decir, bueno, pues vamos a someternos a un peritaje, una prueba de genética, que es donde realmente psicológica y todo, donde pero sí tienes acuérdate que dice, las identificaciones que emite el gobierno no aceptan prueba en contrario. Ya ni el genético. O sea, si el registro civil me da un acta de nacimiento donde diga una edad. Ok, sí, no, esa se tiene que respetar. Sería interesante, ¿no? O sea, pero ya ves con la noticia de ayer o antier, ¿no? O sea, sí te las pueden dar, pero ya ves ahorita cuántos vicios hay ahí también.
pues ha derivado lo mismo, ¿no? De quien ha querido cambiar su identidad o cosas de esas y pues desafortunadamente se metieron en problemas, ¿no? Y metieron en problemas a muchos funcionarios, ¿no? A ver, digo nada más para ver si estamos hablando de lo mismo. Lo que entiendo es para nuestros amigos es que está permitido que yo vaya y le diga, oye, físicamente, genéticamente yo no tengo 50 años, tengo 60, 10 más. Y si se avala, entonces ya ahora sí tengo derecho a la pensión. Pero es muy complicado. Sin embargo, sí, yo ya vi un caso, no que obtenga la pensión, que se modificó la edad, y ahora es 10 años más grande. Pero todo, como todo en la vida, tiene ventajas. Por mencionarlo, ¿no? Sí, Ok. y desventajas, ¿no? Sí, perfecto. Juan Alberto Guzmán Martínez, ¿esto afecta a los que quieren contratar modalidad 40? Muchas gracias, saludos a los tres expertos. Sí, definitivamente Se refiere al aumento, ¿verdad? Lo Sí. que dijimos, porque modalidad 40, aunque la paga el trabajador, paga las cuotas que le corresponden a título personal, esas no tienen incremento, pero también las que pagaría el patrón. Y dentro de las que paga el patrón está invalidez, cesantía y vejez, y por lo tanto sí tiene un incremento gradual. A partir del próximo año va a ir subiendo. Al día de hoy, máximo está en creo que 7,000, 7,200. Pero el próximo año pues ya serán 7,500, 8,000, y dependiendo de los años que le falten, pues sí, a lo mejor termina pagando. Es dependiendo, porque mira, les va a aumentar porque va a aumentar la UMA, ¿no? Y normalmente la mayoría de las personas que entran a la modalidad 40 buscan el topado, ¿no? Entonces, por una parte yo les digo aquí algo bien sencillo, les digo, mira, les he dicho a algunas personas que están ahorita con el topado en la modalidad 40, les digo, mira, pues el próximo año considera ahí unos 800 pesos de aumento. No es mucho, ¿no? Así les digo, no es mucho. Dice, ¿cómo de que no? O sea, en lugar de pagar 7,000, voy a pagar 7,800 cada mes. Le digo, sí, pero no es mucho para ti porque esa parte, o sea, tú ya eres pudiente, estás pagando los 7,000 pesos, pues 800 pesos más, pensando en que vas a tener una buena pensión. Pero son personas que van por pensiones de 44,000, de 38,000, de 26,000. En el primer año de pensión pagan los 5 Claro. que metieron de dinero. Claro, entonces por eso se los digo con esa seguridad. No, sí, pues ya, éntrale y pues se va a incrementar. Ahora, como bien sabemos, no se aumentan porque les dan las líneas de captura, no se aumentan más que por o sea, ellos pueden seguir pagando el mismo. Le digo, si tú quieres seguir pagando la misma cantidad, los 7,000, los otros 2 años o el año que te falta, no pasa nada, no va a aumentar. Porque acuérdate que las líneas de captura pues es sobre el salario, pero va a ir disminuyendo tu salario y base de cotización. O sea, ahí es un juego, pues vamos, matemático. Pero quien se meta a la modalidad 40, que también es una gran parte para alcanzar las semanas con un mínimo, no se le va a mover un pelo, ¿no? En cuanto al costo. Así es, bueno, los que ya vienen, digamos, si dicen, oye, me va a aumentar, no porque tú tienes ya un salario, o sea, ¿cómo se calcula la modalidad 40? Te dicen, el último salario con el que cotizaste o uno mayor. Sí, ejemplo, si tú dices, yo mi salario fue de 333 pesos con el que me di de baja, ¿sí? 333, de ahí multiplícalo por el número de días que trae el mes. Agosto trae 31, septiembre trae 30. Entonces, el salario, para nuestros amigos que digan, oye, yo ya tengo mi salario identificado, el con el que me di de baja fue de 333 pesos. Multiplícalo por cuántos meses ahorita vas a pagar, septiembre, ¿no? Por llamarle así, trae 30 días. Pues son 10,000 pesos. 10,000 pesos por el 10.075%. Ahorita si hiciera el convenio. Si lo hace en enero, ya no va a ser 10.075, va a aumentar ahí en un porcentaje. 11.17, ya no va a ser 10.075, va a ser 11.17. Pero yo considero que aunque no le muevas el salario, el costo de la modalidad te va a aumentar, porque ya no va a ser 10.075, va a ser 11.17. Ok, sí tienes razón. Para 2023 Sí. y 12.26 para 2024, y así gradualmente va a ir aumentando. Tienes razón, porque el salario toma la base, la misma base, Así pero es. va a ir modificando el porcentaje que Excepto si lo que estás haciendo es solamente completar tus semanas de cotización con el mínimo. Sí, si estás en el mínimo, sí. Ahí sí no porque se va a en ese mover rango bien, no pues. se mueve, no tuvo incrementos. Sí, pero Más que el del mínimo, ¿no? Pero casi nadie se va a la modalidad 40 con el mínimo. Pues y hay muchas personas que dejan de cotizar, no sé, y pensemos en los socios de todos los despachos grandes, dejan de cotizar cuando los llevan a la sociedad y están lejos de los 50 incluso. Y entonces tendrían que completar las semanas hasta estar cerca de los últimos 5 para entonces así meter. Y estos van con el piso. Sí. Sí van ahí, se meten Ya, con el eso mínimo y luego ya sí. se suben al tope, ¿no?
Entonces, Maribertita dice, buenas tardes, una pregunta. ¿Cuál es el fundamento para pagar la prima de antigüedad al tope de 2 sumas? Deja el trabajo, le vamos a decir. El artículo 162, a ver, Maribertita, estamos en Seguro Social, pero anótale ahí, artículo 162 y el 400, ¿qué? 465 y 62 de la Ley Federal del Trabajo. ¿verdad? Pero con un más, fíjate que yo la estaba leyendo y pensaría, en ningún lado, ¿no? La mala voluntad es con de salario tu patrón. mínimo. Es con salario Debería ser mínimo. así con Es el salario tope de mínimo. 2 salarios mínimos y con Que eso dice, paga. yo supongo que tiene algún caso donde se la están pagando topado a 2 sumas y no a 2 salarios, ¿no? No a 2 Perdón, salarios mínimos. ¿decía UMAS? Sí, decía Ok, UMAS. no, es con salarios mínimos. Sí, es Artículo con salario. 162. Sí, es que el decreto de 2016 que mencionabas perfectamente dice que las sumas es para el pago de contribuciones y todo lo que tiene que ver con remuneraciones es el salario mínimo. Pero hay mucha gente lo mezcla, Sí. a veces no sé si por ignorancia o con dolo, para afectar al Pero trabajo. ni siquiera contribución, o sea, es nada más, se prohíbe la utilización del salario mínimo como índice de medida y coeficiente para fines ajenos a su naturaleza. Es lo que dice. Y aquí, y luego salió un transitorio, el tercero, que decía, inmediatamente tienen que sustituir, o se va a entender, el lector va a entender, el gobernador va a entender, que donde diga salario mínimo, se va a entender UMA. Pero luego había un cuarto transitorio, ¿no? Que anulaba el tercero, pues tienen la misma jerarquía. O sea, tiene un año el Congreso de la Unión para modificar todas las leyes en donde corresponda. Entonces tenía que analizar en dónde corresponde. Es absurdo que, por ejemplo, el tope para las deducciones personales se lleve a un tema de inflación, de índice nacional de precios al consumidor, cuando debería de ser siempre 15 salarios mínimos en su caso. O sea, porque es 15 veces lo menos que alguien puede ganar como un tope. El tema de las primas de antigüedad, las integraciones del salario base de cotización deberían de estar con UMAS. Imagínate, claro, es el 40% para el caso de los vales de despensa, el 40% de una UMA y no de un salario mínimo. ¿No? Claro. Por eso es importante, mira, aquí en CADEFI tenemos unas calculadoras en línea que tiene la de cuotas patronales. Ya el otro día estábamos analizando la posibilidad de ya hacerle los cambios, o sea, tener programadas ya 2023 mínimo y 2024 para que nuestros amigos vayan haciendo esos presupuestos. Corridos, sí. Y bueno, pues que sí sepan de cuánto viene el trancazo, ¿no? Así es, del cambio. muy interesante. Bueno, Francisco Bautista Sánchez, en algunas AFORES la comisión es mayor a los rendimientos, lo cual perjudica al trabajador, pues. No puede ser, ahí está por ley, justo en esta modificación de la que estamos hablando, se topan las comisiones, que es algo que le ha causado mucho escozor a la AMAFORE, ¿no? más que a la CONSAR. Y entonces, donde había un límite que estaba ahí, definido por ser más competitivo, ahora tenemos como límite para las comisiones el promedio que el promedio de las que se estén cobrando en Estados Unidos, Chile y Colombia. Y si se incrementara en un porcentaje mayor, se quedaría topado. Entonces hubo una reducción en el cobro de las comisiones y hoy estamos como en el 7.5, 6.5 después de estar en el 14. No, es decir, va a disminuir hasta el 6.5, 5.5, 6.5 después de estar en el 8%. Okay. Pero y imaginemos cómo era esto, que el primer año de las comisiones, o sea, el primer año de las AFORES, la comisión llegó a ser del 14%. Exacto, sí, del 14%. Y sobre el saldo que tenías ya agregado, o sea, una por el depósito y el otro por la cantidad se que ya antojaba tenías. Invertir. Claro, no, pues tener una AFORE, ¿no? Que te dieran una AFORE, pero hoy no, y está prohibido, o sea, tiene que ser forzosamente más el rendimiento de la comisión, pero aquí si sacas tu dinero, ¿no? A través de seguro del retiro por desempleo, lo sacas antes de tiempo, ahí sí puedes estar comprando la pérdida, ¿no? Lo sacas cuando va a minusvalía, pues como en el póker, ¿no? Tú pagas la ganancia a los demás y ahí sí que podrías tener. A ver qué día nos echamos una plática precisamente de esos temas, ¿no? Sí, semanas cotizadas, AFORES, para pues también hacerles saber a nuestros amigos cuáles son los perjuicios que llegan a tener cuando piden ese tipo de retiros por desempleo. Es que, híjole, yo decía hace rato, no tenemos una cultura financiera. Lo que puede haber es una minusvalía. No quiere decir que estés ganando, que estés perdiendo. Las AFORES tienen las famosas CIFORES y las inversiones están en función de la edad del trabajador. Pero pues sí, realmente puede ser que el gobierno las AFORES tenían mucho invertido en el aeropuerto o en lo que iba a ser el aeropuerto de Texcoco. Con la eliminación del aeropuerto, las AFORES perdieron una barbaridad de dinero.
y con lo que la gente ha sacado de las Afores por las ayudas, porque no tenemos seguro de desempleo, se llama ayuda por desempleo, pues ha bajado los recursos y eso ha generado minusvalía. Entonces, pero no te preocupes, si todavía te falta mucho, las Afores lo van a recuperar y yo pienso que con un buen saldo. Así es. Bueno, Richo Méndez nos dice, buenas tardes, si una persona empezó a cotizar en el ISSSTE en 1990 y en el año 2000 deja de cotizar y empezó a cotizar en el IMSS, en 2 años ya cumple 60 y quiere lograr una pensión del IMSS de acuerdo a la ley 73, ¿se puede? Pues sí, sí se puede. Es decir, ¿se puede reconocer lo que empezó a trabajar en el 90 cotizando en el ISSSTE? Sí, la respuesta es sí. Acordemos que allí se... Por la portabilidad de semanas. Por la portabilidad de semanas, exactamente. Aquí sí. Lo que creo que valdría la pena ver es, ahora sí que con qué ley te conviene más, si con el ISSSTE o con el IMSS. Así a mí me parecería que no, porque cuando se da la modificación en el ISSSTE, o sea, la misma de las Afores, ahí no fue, oye, ya cuando llegue el momento de pensionarte, ahí eliges cuál más te conviene. En ese momento tenías que tomar la decisión. Con la última. Y quien se quedó quien sí aceptó migrar, ¿no? A la nueva, al formato de Afores, recibió un bono que le depositaron en su Afore. Un bono compensatorio. Quien se negó, entonces se quedó como estaba. Esa decisión se tomó en lo individual cada trabajador. Entonces, seguramente o tomó la decisión o se optó por qué no. Sí puede traer las semanas y con la ley que le toque. Sí, las semanas que trae del ISSSTE sí, y si ahorita está en la ley del Seguro Social, la probabilidad es de que se pensione con la ley del Seguro Social. Si no, que nos llame y aquí le podemos ayudar. Exacto. Sí, porque hay que ver qué hizo. Porque mucha gente ni siquiera se enteró y la ley en automático te dijo, el que calla otorga, te toca esta. En el ISSSTE sí, así. Sí, fíjate que hemos afortunadamente tenido mucho trabajo aquí, aquí a través de CADEFI de solicitudes de pensión, o sea, de consultoría en pensiones. Y a todos le estamos ayudando. Hay una gran problemática en duplicidad de homonimias, la fecha en que se dieron de alta, porque ya ves que se les adelantaba un año. El problema de los nombres, que los sistemas en aquel entonces no tenían mucho espacio para el nombre completo. Ya ves, tenías María de las Mercedes Margarita Magdalena, o sea, ese era tu nombre, ¿no? García Gómez, o sea, imagínate. O sea, yo tuve el caso de García Gómez, María de las Mercedes Margarita Magdalena. ¿Y era por qué tanto? No, pues era mi abuelita, mi bisabuela, mi mamá y yo, ¿no? Y eso en la computadora antes no cabía. Hoy en día, pues obvio que en el INE, en el RFC, hemos tenido que hacer las modificaciones de todos esos trabajadores. Entonces aquí es donde les digo, bueno, pues tenemos el equipo de gestoría donde se les apoya, se les cotiza y se les dice, bueno, pues te ahorro tiempo además, porque luego pues tú vas ahí y no te explican bien o te da miedo, ¿no? La gente le da miedo pues pararse al Seguro Social. Tiene duplicidad de homonimia. Y caray, ¿quién es mi gemelo, no? O te pones a pensar otras cosas, entonces tienes que estar ahí, pues te tienen que explicar que es una homonimia, ¿no? Pero coincido contigo, hay que dar una plática de eso, porque no se preocupen, arreglar estos errores nada más les va a llevar 2 años, entonces. Exacto. En el mejor de los casos, ¿eh? Pues muchísimas gracias, Rolando, José, pues por todo su tiempo, su conocimiento, y pues vamos a seguirle, ¿no? Pues creo que de aquí hasta diciembre. Ya está. Nos vemos cada 8 días. Gracias. ¿No? Con mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Sale, pues gracias a ustedes. Amigos, bueno, pues nos vemos el próximo lunes. Cuídense mucho. Gracias.